Hola, mi nombre es José Valera y voy a defender los ejercicios de lectiva de base de datos. El primer ejercicio que voy a explicar es una base de datos que hice en semestres anteriores, donde tiene que ver con el alquiler de películas. Podemos ver que tenemos las tablas actor, alquiler, cliente, director, género, película y productora. Y que poseemos dos tablas fuentes como películas por género y películas por actor. Porque surgen las tablas fuentes para evitar las relaciones mucho a mucho y nos sirven para eso mismo, para evitar relacionar mucho a mucho entre dos tablas, por lo tanto creamos estas tablas fuentes. Entonces, aquí tenemos que un actor puede hacer varias películas y que una película está compuesta por varios actores, por ahí de ahí surge la relación muchos a muchos. La otra relación muchos a muchos tiene que ver con la película por género, ya que una película puede tener varios géneros como puede ser animada, animada, comedia y cualquier como aventura, y un género puede estar presente en varias películas. También, en caso contrario, con los directores, este, mm, los directores pueden hacer una o más películas, pero una película nada más tiene un director. Hay unos casos que son muy extraños donde tiene más de un director, pero siempre hay un director principal. En productora tenemos que una productora puede hacer uno o más películas. Tenemos Disney, tenemos Fox, Sony, entre otros. Y obviamente una película pertenece a una sola productora. También podemos ver que cada tabla tiene su clave principal y que hay casos, por ejemplo en la del alquiler, que tiene clave foránea, código película. Obviamente, si nos vamos a la tabla de alquiler, cuando vamos a agregar códigos de películas, nada más nos salen las opciones de las películas que ya hemos guardado previamente, que ya están en la base de datos. Entonces vamos al ejercicio número uno de los ejercicios propuestos. Aquí vamos a ver, eh, aquí podemos ver que esta base de datos nada más nos pide que para cada uno de los campos de todas las tablas las pongamos como obligatorias, y en algunos casos particulares nos pide que se haga una regla de validación, como por ejemplo podemos ver aquí valores mayores a cero en la cédula, y podemos ver que aquí en regla de validación tenemos que la cédula debe ser mayor a cero, y tenemos aquí en puntaje posibles valores muy buena, buena, regular. Esta regla de validación nos sirve para lo mismo, o sea, para lo mismo que nos sirven las validaciones en todos los lenguajes de programación. O sea, no pueden, los usuarios no pueden ingresar datos que no cumplan la condición. Vamos al ejercicio, el mismo ejercicio uno, pero porque el ejercicio uno se divide en dos bases de datos. Esta es la primera, la anterior que dije era la segunda. Y bueno, aquí podemos ver en descripción, tenemos los valores no pueden ser menores a uno. Si nos vamos aquí, podemos ver la regla de validación, donde debe ser mayor o igual a uno, porque aquí dice los valores no pueden ser menores a uno. Y así vamos. Por ejemplo, aquí otra tenemos en calidad texto y dice regla de validación muy buena o regular. Obviamente las validaciones funcionan y no nos van a dejar ingresar otro texto. Por ejemplo, aquí podemos darle buena y pues funcionó. Si ponemos otro, nos va a decir prohibidos prohibidos los datos que no estén dentro de esta condición. Como vimos, al principio tenía el número 2, pero eso es porque el dato fue ingresado antes de colocar las reglas de validación. Vamos al ejercicio número 2. Ok, este lo voy a defender de las relaciones porque es más fácil.
donde podemos ver que esto tiene que ver con los alquileres de arrendamiento de los muebles, con ciudades y los departamentos. Este igual muy parecido a mi base de datos, ya que tiene que ver con alquileres, tiene claves principales en cada una de las tablas, tienen las relaciones y, por ejemplo, en alquileres tienen dos claves foráneas. Entonces, si nos vamos a alquileres, en abrir, nos van a salir, bueno, como no tienen datos, aquí no nada más nos saldrían los datos que hay en inmuebles. Si nos vamos a datos de inmuebles, podemos ver que para los datos de inmuebles, siempre aquí tenemos reglas de validaciones y, a diferencia del ejercicio número 1, esta base de datos nos pide crear máscaras y formatos. Las máscaras nos sirven para ayudar a indicarle al usuario como el formato que debería ingresar. Por ejemplo, aquí en cédula podemos ver que el ejercicio nos indicaba cédula para 7 dígitos y podemos ver que aquí el B- fue ingresado mediante una máscara. Otra cosa que podemos ver son los formatos. Por ejemplo, en los inmuebles, en la superficie, cuando colocamos, por ejemplo, 32, nos sale metros cuadrados. Y aquí en el precio nos sale el dólar, el precio del dólar junto a los 3 decimales que pidió el ejercicio, el enunciado. Y aquí como última base de datos nos pidieron, o nos pide el ejercicio, agregar 5 datos por cada tabla y hacer la relación como podemos ver aquí. Y bueno, eso fue todo, muchas gracias. Sé que al entregar la tarea dice máximo 2 minutos, pero yo creo que es muy difícil explicar todos estos ejercicios en 2 minutos. Y bueno, muchas gracias, hasta luego.